Bueno, pues os saludamos a todos. Estamos hoy aquí, Coral y yo, para, bueno, pues compartir con vosotros un tema apasionante en relación a nuestra glándula pineal. Y bueno, pues ¿quiénes somos? Pues voy a contar nada, dos cositas porque vamos a ir contándoos un poco nuestra experiencia a lo largo de la presentación. Pero bueno, para que nos situéis si no nos conocéis, yo soy Laura Marín, farmacéutica especialista en salud integrativa. Soy autora de los libros Corazón Verde y Aurora y la celiaquía. Y Coral, que tengo el placer inmenso hoy de contar con ella, es socióloga, life coach y tiene también el doctorado en psicología social. Bueno, pues a Coral y a mí nos une algo muy especial, que es cómo conectar con la salud y cómo conectar con la salud de una manera integral. Entonces, bueno, esta tarde lo que nos gustaría es mostraros cómo tender un puente entre el mundo de la ciencia y el de la mística o espiritualidad, como lo queramos llamar. Y daros a conocer el proyecto que nos está ayudando a transformar nuestra salud como un todo, ¿no? 360 grados. Y os vamos a hablar, como os decía, de una parte de nuestro cuerpo muy especial, que es la glándula pineal. Y tanto Coral como yo, pues vamos a compartir nuestro conocimiento profesional y nuestra experiencia para daros pues una perspectiva amplia sobre cómo cuidar esta glándula, ¿no? Y primero pues entender un poco qué es. Así que si os parece, pues empezamos con ello. ¿Qué es la glándula pineal? Bueno, pues es una pequeña estructura endocrina que está situada en el centro del cerebro, justo detrás y por encima del tálamo, que es el órgano de percepción de los sentidos, y tiene forma de piña, ¿no? De ahí deriva su nombre. Su función principal va a ser recibir y transmitir la información sobre los ciclos de luz y oscuridad y en ese sentido pues va a producir y va a secretar la hormona melatonina. Entonces, como sabéis, esta síntesis de melatonina se va a activar durante la oscuridad y se va a inhibir con la exposición a la luz. Va a tener una función en nuestra defensa antioxidante y bueno, pues aunque la ciencia moderna pues, ha esclarecido esta función fisiológica que os estoy comentando, pues su significado simbólico y espiritual pues tiene un trasfondo histórico muy importante y es conocida como el tercer ojo en algunas culturas y está asociada pues a la intuición y a la espiritualidad. Y ahí pues también queremos entrar un poco esta tarde, ¿no? Tendiendo esos puentes, como os decía, entre la ciencia y la espiritualidad. Porque realmente cuando nuestra glándula pineal está dormida, que ahora vamos a ver, ¿no?, por qué está en esa situación de estar dormida sin realizar su función plenamente, pues es casi imposible vibrar en abundancia. Y bueno, pues precisamente por eso, porque va a regular nuestra conexión con lo interno. Y vamos a ver, ¿no?, cómo podemos activar esta glándula cuando está dormida. Y bueno, pues vamos a empezar por la función fisiológica, como os decía, em, que es, como os he dicho, la secreción de esta hormona, la melatonina, que es conocida como la hormona de la eterna juventud o la hormona del sueño también, ¿no? En este caso, bueno, nos ha gustado más traer el de la hormona de la eterna juventud. Y precisamente se le llama la hormona del sueño porque regula los ritmos circadianos, como os decía. Y cuando dormimos, pues lo que vamos a hacer es que vamos a regenerar la salud de nuestro cerebro y no solo de nuestro cerebro, sino también de todo nuestro cuerpo. Porque con el sueño lo que ocurre es que vamos a limpiar gran parte de los residuos que se han ido depositando en nuestras células durante todo el día, pues como consecuencia, lógicamente, de su actividad. Entonces, por eso va a tener una función restauradora muy importante, ¿no?, que todos notamos cuando tenemos una buena noche de sueño. Además, el sueño va a ser importantísimo porque va a regular nuestro sistema inmune, las secreciones hormonales, entre ellas las hormonas sexuales, la hormona del crecimiento, el metabolismo, ¿no?, destacando el control de la glucosa y el funcionamiento también de nuestro intestino. Y a nivel cerebral, pues va a tener un papel fundamental el sueño en la memoria y el aprendizaje. Por eso, bueno, pues es tan importante tener estos ritmos circadianos equilibrados y funcionando correctamente.
Como os decía, la melatonina tiene también una función antioxidante, a proteger a las células nerviosas del estrés oxidativo, que luego Coral nos va a contar un poquito más sobre ello, y entonces, bueno, pues las va a proteger de los radicales libres y va a favorecer esa salud cerebral y va a prevenir un envejecimiento prematuro. Luego nos contará también Coral cómo la glándula pineal pues, puede ir acumulando depósitos de calcio y eso pues, va a afectar a la capacidad de producir melatonina y bueno, pues, la función general de esta glándula, lo que nos va a acarrear, como os podéis imaginar, consecuencias en nuestra salud, ¿no? Como decimos, pues muchas veces está dormida y esto va a tener un efecto no solo a nuestro nivel de intuición y de equilibrio interno, sino también pues, a nivel de notarlo físicamente, ¿no? Bueno, pues sin más dilación voy a dar paso a Coral, que va a adentrarse precisamente en este tema apasionante que es el estrés oxidativo y que nos va a dar pie pues a desarrollar todo el resto de la presentación. Adelante, Coral. Muchas gracias, Laura. Pues bueno, buenas tardes a todas y muchas gracias por estar esta tarde y acompañarnos. Yo, como os ha comentado Laura al inicio de la presentación, soy socióloga. He trabajado toda mi vida en un ámbito diferente al de Laura. El mío es el de la psicología social, los recursos humanos y desde hace más de una década pues soy coach acompañando a personas en sus procesos de cambio, de mejora personal. Como veis, pues siempre he trabajado con personas y para las personas porque es lo que me apasiona. Y bueno, y con el pasar de los años, con atravesar diferentes etapas yo también de la vida, pues cada vez ha tenido más presencia la importancia que le doy al cuidado de la salud, ¿no? Entonces, esto lo he llevado a mi faceta como coach y he tendido a trabajar cada vez más desde una perspectiva integrativa, en la que trabajo mucho la interrelación que hay entre un cuerpo sano, una mente sana y unas emociones que también sean saludables. Bueno, pues por eso estoy esta tarde aquí con vosotras para hablaros de la glándula pineal, que como os dice Laura, nos parece un tema súper interesante y ahora vais a ir viendo un poco más a fondo el desarrollo y vamos a ver la interrelación, ¿no?, que tiene esta glándula pineal precisamente con estos tres elementos, con el cuerpo, con la mente y con las emociones. De ahí esa parte espiritual, ¿no?, más allá de la física, que ya ha corroborado la ciencia. Bueno, pues como os estaba diciendo antes Laura, la glándula pineal es una estructura endocrina muy pequeñita que regula hormonas, como por ejemplo la del crecimiento, que después os contaré alguna cosita de esto, y es muy importante para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Y mirad, más o menos para que lo ubiquéis, si seguís la línea de mis dedos, justamente en el centro del cerebro estaría la glándula pineal. Y fijaos si es chiquitita, que es como un grano de arroz, pero sí, es muy importante, ¿no?, a pesar de su tamaño para todo nuestro organismo. Y bueno, vamos a ver cómo le afecta el estrés oxidativo. Bueno, pues como os podéis imaginar, es igual que el resto de células de nuestro cuerpo, puede llegar a una disfunción celular, incluso la muerte de células, y en el caso de la glándula pineal, cuando se acumulan los depósitos de calcio, lo que hace es que impide que los pinealocitos, que son las células que producen la melatonina, pues puedan hacer su trabajo. Y si producimos una cantidad deficiente de melatonina, nuestro cuerpo no va a entrar correctamente en las fases del sueño, que es lo que le va a permitir regenerarse durante la noche y también que la memoria de todo lo aprendido durante el día se consolide. O sea que, bueno, tenemos que intentar que no se calcifique por muchos motivos. Seguimos, Laura. Mirad, ¿por qué se nos calcifica, ¿no?, la glándula pineal? Bueno, pues por diferentes factores. Uno de ellos es la edad, evidentemente. Otro es la inflamación, porque además en esta sociedad nuestra tan rápida, pues tendemos muchas veces a no comer correctamente, a utilizar alimentos procesados, pues porque a veces no queda otra, porque no hay tiempo como antes para cocinar, y esto nos va a producir una inflamación. ¿Y qué hay detrás de la inflamación? Pues la mayor parte de las enfermedades, como creo que ya todos somos cada vez más conscientes. Así que tenemos que mantenerla a raya, esa inflamación. Luego, por otro lado, la constante exposición a tóxicos que también tenemos, que nos rodean día a día, como los metales pesados, que están inclusive en medicinas, los pesticidas y herbicidas, como el glifosato, ay, ahora no me sale, chicas. Y Glifosato. además, he hablado Glico- hoy precisamente de un amigo con ella.
Glifosato. Glifosato, muchas gracias, Laura. Las radiaciones de los móviles, de todas las pantallas, de las antenas que nos rodean, bueno, los fluoruros que se ponen en el agua para potabilizarla, en las pastas de dientes, pues todas estas cosas al final consiguen que nuestra glándula pineal, como decía Laura, pues esté adormecida y no funcione correctamente. ¿Cómo lo vamos a notar que esto está pasando? Bueno, pues con olvidos en la memoria inmediata, que es algo muy lógico si lo pensáis, porque si realmente no estamos descansando por la noche y nos levantamos con esa sensación de no haber dormido bien, de no he descansado, me he despertado a mitad de la noche y ya no he podido volver a dormir, pues la memoria no está haciendo bien su trabajo de consolidarse. Luego también una falta apreciable de la concentración. Y aquí, bueno, yo quiero deciros que no tenemos que dar por hecho, ¿no? A veces vamos cumpliendo años, aún siendo jóvenes, porque todas las que estamos aquí somos muy jóvenes, pero vamos dando por hecho que vamos perdiendo concentración. Bueno, pues no lo demos tanto, ¿no? Vamos a intentar al menos retrasarlo todo lo posible y tener la mente pues lo más preclara posible. Dificultad, como os decía, para entrar en fases profundas de sueño, para mantenernos en ese sueño, problemas de insomnio. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque nosotros cuando dormimos atravesamos dos fases grandes, principales, que es la fase no REM del sueño y la fase REM. La fase no REM, por ejemplo, para que os hagáis una idea, también atraviesa diferentes fases y todo esto tiene que funcionar correctamente. O sea, la primera fase es la del sueño ligero, cuando estamos empezando a cogerlo, ¿no? Que decimos, imaginaros, cuando estéis en la cama, me imagino que os habrá pasado a vosotras, a mí desde luego me ha pasado alguna vez, y de repente notas que se te mueve una mano o un brazo o la pierna, te da como un calambre. Bueno, pues eso es que los músculos comienzan a relajarse y es la fase previa a otras que vienen después de sueño más profundo. O bueno, esta fase es la típica que estamos en el sillón o un familiar nuestro y tiene el mando y de repente se lo vas a coger porque se va a caer y te dice, no, no, que estoy viendo la tele. Y no, no, no lo estás viendo. Tú te crees que sí, pero ya estamos por ahí en esa fase previa. Bueno, pues para eso necesitamos que la melatonina esté correcta en nuestro organismo, óptima. Si quieres, Laura, podemos ver la siguiente parte. Bueno, pues como habíamos dicho, la glándula pineal es un órgano del cerebro diminuto, que os hemos dicho, pero es prodigioso. Así que a lo largo de la historia ha llamado siempre la atención de filósofos, de los científicos, especialmente desde el siglo pasado. Y bueno, por ejemplo, para René Descartes es el lugar donde reside el alma, que a mí es una expresión que me encanta, y para él era un órgano que une nuestro cuerpo con nuestro espíritu, que es de lo que además queremos hablar en esta charla, ¿no? Que la salud tiene que ser integral, no solamente es una salud física, sino una salud de nuestra alma. Y bueno, con la parte espiritual la une con el ser físico. Em, voy a hablaros primero un poquito, como veis aquí en la diapositiva que ha puesto Laura, de la trascendencia espiritual que ha tenido la glándula pineal en las culturas más importantes para nosotros. Por ejemplo, para los antiguos egipcios, la glándula pineal estaba asociada al ojo de Horus y era un símbolo de protección de la salud y de restauración de lo que no iba bien en el cuerpo. O sea, fijaros qué interesante que hace más de 2000 años ya llegaron a una conclusión, la regeneración de lo que no iba bien, que es de lo que ya os estamos hablando esta tarde nosotras, de la importancia que tiene ahí. Pues ya lo veían ellos, que esta relación existía. De manera muy similar, en otra cultura, como es la tradición védica de la India, se la considera el tercer ojo, de ahí el punto, ¿verdad? Simbólico que llevan, que es responsable de la percepción, de la sabiduría, del conocimiento más trascendental para ellos. Se la veía además como una luz interna, literalmente, y así lo dibujaban en sus pinturas. Y después, por ejemplo, en la filosofía griega, que tanto nos ha sentado las bases de nuestra cultura, pues también encontramos un paralelismo porque se la consideraba el asiento del alma. Como os decía anteriormente, es el punto de encuentro entre el cuerpo y el espíritu. Así, por ejemplo, también Platón, en algunos de sus escritos, hace ya tantos, dos milenios, nos hablaba de ello. Bueno, espero que esto os parezca interesante, a mí me gusta mucho. Y por ir concluyendo a este repaso histórico, deciros que en otras culturas tan distintas a la griega, ¿no? Como es, por ejemplo, la budista o las prácticas orientales actuales, bueno, pues se considera que la glándula pineal la puedes activar a través de la meditación y del yoga.
también para alcanzar pues, mayores niveles, ¿no? De paz, de bienestar, de claridad mental, de concentración, el hacer de esas prácticas un disfrute que además es muy bueno para nosotros. Bueno, pues los psicólogos y coaches también recomendamos mucho la meditación y el mindfulness. Y bueno, cuando digo mindfulness, me refiero no solo al mindfulness puro, ¿verdad? Que yo os lo recomiendo, que bueno, acudáis a algún taller, que aprendáis a practicarlo y después ya cuando tienes la técnica dominada, que bueno, es sencilla, pues lo hagáis en casa, aunque sean 5 o 10 minutos al día, como parte de vuestra rutina de salud. Igual que nos lavamos la boca o que hacemos otras cosas, pues está muy bien porque los beneficios son enormes. Bueno, pues como os decía, no solo recomendamos en las terapias, en las sesiones, que se haga este mindfulness, que suele ser, pues bueno para todos, sino también que podemos llegar a él a través de otras actividades, como pintar un cuadro, pintar un mandala, dibujar algo que nos guste, ¿vale? Esto hace que nuestra mente esté enfocada en eso y va a activar también la glándula pineal. ¿Qué más cosas? Pues pasear, chicas, salid a pasear, pero a pasear de verdad. Que paseemos y sintamos la brisa, que sintamos los olores, el sol, ¿verdad? Cuando ha estado nublado y de repente sale y te dan esos rayos de sol, pues todo eso, el que tengamos esa concentración puesta, nos va a ayudar mucho. Mm, coser, tejer, hacer deporte, maravilloso, hacer deporte, no solo físico, sino pero a nivel mental, la salud, ¿no? Que nos puede aportar. Y mirad, ahora vamos a ver cuáles son esos beneficios de tener una glándula pineal pues sana. Por un lado, pues la mejora del sueño, como os he ido contando, ¿no? Favorecer esas fases, el ritmo circadiano del organismo. Y obviamente si dormimos bien, pues vamos a tener una mayor claridad mental, vamos a poder tener limpias las áreas del cerebro que responden a la empatía, a la imaginación, a la creatividad. Vamos a estar mucho más concentrados y vamos a poder poner foco en lo importante realmente de nuestras vidas. Se va a reducir el estrés mucho, muchísimo. Y bueno, y en definitiva, yo creo que al menos Mm, una palabra que a mí me encanta y que persigo en mi vida es la serenidad. Yo creo que la glándula pineal tiene muchísimo que ver con eso, con este concepto de serenidad. Y bueno, pues mirad, vamos a ver ahora un enfoque holístico, ¿no? Que combine un poquito lo que sabemos por la ciencia y también esa parte espiritual que nos ayude a alcanzar nuestro máximo desarrollo, a tener activada, todo lo que os voy a decir son tips o recomendaciones que nos van a ayudar a tener activada la glándula pineal, que esté funcionando correctamente, ¿vale? Bueno, primero la meditación y el yoga, como se sabe desde estas culturas ancestrales y también en la nuestra. Por ejemplo, la práctica del mantra OM es buenísimo porque la vibración que hace ya activa nuestra glándula pineal. ¿M? En la luz solar, bueno, pues que tomemos el sol por la mañana, que cuando vamos al trabajo, a comprar, a lo que sea que tengamos que hacer, aunque sea el último trocito del trayecto, que lo caminemos, que andemos, que nos dé la luz del sol, que si además puede ser que no llevemos protección solar, pues muchísimo mejor, porque vamos a estarle diciendo al cuerpo a través de nuestra glándula pineal que ahora es por la mañana. Y que luego, por la noche, cuando pase una serie de horas, se prepare para la noche, para la oscuridad y para descansar. Vamos a tener un ritmo circadiano mucho más pues, respetado, ¿no? Que lo cuidemos. Respecto a la luz, pues también cositas que sabéis, pero os voy a recordar. Intentar evitar las pantallas al menos una hora antes de ir a dormir, porque nos afecta muchísimo. O sea, no le damos importancia y estamos viendo la tele hasta el último momento. O consultando el móvil. Bueno, pues todo eso nos va a perjudicar luego mucho las horas de sueño y realmente si lo pensamos no merece la pena que eso ocurra, ¿no? Bueno, también podemos recomendaros que por la noche, si es posible, tengáis una luz roja en lugar de las luces normales que tenemos en casa puestas, que son luces azules. ¿Cómo se consigue una luz roja? Pues mirad, yo por ejemplo en la habitación de mi hijo pequeño, desde que era muy pequeñito, tenía una lámpara de sal, de estas sales rosas que habréis visto que hay un montón. Bueno, pues no sé, supongo que es una cosa más que ha contribuido, pero el niño la verdad que ha dormido siempre de maravilla, porque ya según estábamos haciendo la rutina del sueño, de acostarle, de estar un ratito con él o lo que fuera, pues esa luz, esa última media hora que se cambiaba, se ponía el pijama, hablaba, no sé qué, bueno, pues ya la teníamos. Y ahora,
Yo, por ejemplo, que os digo que con los años pues voy cuidando más estas cositas y las voy incorporando a mi vida en la medida que se puede, sin sentirnos culpables. Si no podemos hacer algo, pues no, no podemos y no pasa nada, pero lo intento ir incluyendo. Y, por ejemplo, os puedo contar que yo tengo una lámpara que cada vez se comercializan más de luz roja, que es emite una luz que simula el atardecer. Entonces, cuando yo ya voy a mi habitación, voy haciendo la rutina del aseo, bueno, la crema, lo que sea, ¿no? Y estoy ahí, esa luz empieza siendo más potente y se va difuminando. Entonces, yo soy consciente desde que la uso que entro en una fase como mucho más relajada a la cama porque yo antes tenía más problemas para dormir y eso me viene fenomenal. Así que es posible ir introduciendo estos cambios poquito a poco, como os digo, sin sentirse uno culpable nunca, pero bueno, sin sentirse culpable, pero intentando ir haciendo, ¿no? Incorporándolo. Bueno, por supuesto, ejercicios de respiración. ¿Cuántas veces nos lo han dicho, verdad? Que tenemos que respirar correctamente, conscientemente. Eso quiere decir hacer respiraciones profundas diafragmáticas, si es necesario, para relajarnos profundamente, para activar la glándula pineal. Por ejemplo, una recomendación que os puedo hacer es que la visualicéis la respiración, que llega hasta la glándula pineal, que antes os he explicado exactamente dónde está y Laura también. Bueno, pues esto va a hacer que se active esa glándula con mucha más certeza. O sea, estas cosas de verdad de la respiración funcionan y mucho. Volviendo al tema de las pantallas, si tenéis que trabajar con ellas, con un ordenador o con tableta o con lo que sea, bueno, pues es muy bueno que pudierais tener unas gafas que eliminan la luz azul. Incluso hay gente que se las pone para ver la tele, si van a estar pues mucho rato, perdona, viendo la televisión, se pueden poner estas gafas. Y todo eso son cositas que van contribuyendo, ¿no? A que volvamos un poco a un estado más natural y menos saturado de cosas. Una nutrición antioxidante, detoxificante, que por ejemplo el glutatión, que lo tenéis más abajo, también tiene este efecto detoxificante, muy beneficioso. Y al final está basado en una alimentación lo más natural posible, ecológica, si puede ser. El agua filtrada, pues también es muy recomendable, porque va a eliminar los fluoruros y los metales pesados. Una pasta de dientes en la medida de lo posible sin flúor o que no la utilicemos constantemente la del flúor, que podemos combinar un par de ellas. Y además una cosa, se me ocurre también apagar los móviles, los wifis por la noche, que tampoco le damos importancia y afecta la calidad del sueño. Y también la ingesta de glutatión que es la segunda hormona más común en el cuerpo después del agua, pero la vamos perdiendo con el tiempo. Y por eso es muy bueno pues, que la podamos suplementar, ¿no? Pero además que sea de calidad. Que ahora Laura ya os hablará, ella como farmacéutica, pues mucho más de esta parte más científica. Y bueno, y ahora lo que os puedo contar, que me imagino que al final es lo que nos queda, ¿no? Mucho la experiencia de otras personas y ver si a nosotros nos puede servir cómo llegué yo a tomar, porque yo ya estáis viendo que practico pues todos estos tips o intento hacerlo en la medida posible, que recomiendo. Y el glutatión pues ha sido el último que yo he incluido hace más o menos medio año y fue precisamente a través de dos amigas que están hoy aquí, que son Laura y Celia, que son hermanas. Y bueno, y aparte de que yo confío mucho en ellas, en su criterio y todo, pero es que además Laura, como sabéis, es farmacéutica y Celia es química, con lo cual yo, que no estoy en ese área, ¿no? de salud en el plano que están ellas, pues bueno, me dio mucha confianza. Entonces empecé a tomarlo y cuando vi que me iba de maravilla, se lo di también a mi marido y a mis hijos. Y desde hace un mes, pues también mi madre se ha subido al carro y ahí está tomándolo. Y bueno, pues os puedo contar qué cosas me ha venido a mí bien. Me ha venido fenomenal para la piel, me ha venido fenomenal para el pelo, que antes se me caía mucho, y además he tomado pues, suplementaciones a lo largo de los años y no hacía nada. Y ahora sí que lo noto, que tengo el pelo mucho más brillante y mejor calidad. Pero sobre todo lo que a mí me ha venido muy bien son dos cosas. Por un lado, la presbicia, porque ya llevaba desde el año pasado que cada vez me tenía que alejar más las cosas, los botes en el supermercado, todas las cosas, ¿no? Para leer. Y bueno, fijaros que tenía en mayo, ahora, hace un mes, una cita ya con una oftalmóloga pues para poner en marcha el tema de las gafas y la he cancelado porque he vuelto a ver bien.
O sea, no sé cuánto tiempo, obviamente, pues la vista se va cansando, pero veo mucho mejor de nuevo. O sea, ya llevo como 3 meses notando y yo digo, bueno, ¿esto es de verdad? Me parece mentira, pero sí, porque es algo objetivo, ¿no? Que lo estás viendo. Y eso, pues bueno, me ha venido fenomenal, la verdad. Y luego había empezado a tener algún pequeño sofoco, pero que ya empezaba a ser recurrente al final del año pasado. Bueno, pues por la perimenopausia que ya está aquí. Bueno, pues puedo decir que desde hace 2 o 3 meses yo no he tenido ya ningún sofoco, no sé si volverán o no, pero por ahora estoy súper tranquila y ahora que viene el verano la verdad es un gusto que no estén ahí. Después, mi marido, por ejemplo, él toma el Sport, que ahora Laura os comentará, porque hay 3 tipos de sobre que os puede beneficiar de una manera u otra, depende del tipo de vida, de lo que queréis conseguir, ¿no? Bueno, pues el Sport es para gente que practica deporte regularmente y él ha venido fenomenal porque tiene mucha más energía, porque previene las lesiones, la verdad es que se encuentra mucho mejor. Y a él le ha venido muy bien, yo no tengo alergia, pero él sí, y mucha, en invierno, y se le satura, tiene saturación pues, de mucosidad, los ojos se le ponen rojos, o sea, toda la parte alta, y este año no ha tenido absolutamente nada. Desde enero, febrero, marzo, que eran los años que tenía, los meses, perdón, que tenía más alergia, pues este año no ha tenido. Y esto es lo mismo que les ha pasado a mis 2 hijos, que lo han sacado de su papá. Pues bueno, pues no han tenido alergia este año. Han tenido una semana ahora, este mes pasado, porque bueno, cuando dejó de llover, ¿no? Y hubo índices tan altos de polen, pues han tenido un poquito de alergia, pero ha sido totalmente puntual y se ha salvado con gotitas de colirio. Así que bueno, eso lo hemos notado mucho. Y os dije que os iba a comentar el tema de la hormona del crecimiento, porque para los pequeños pues viene muy bien. Esto era algo inesperado, que no sabíamos que iba a pasar. Gonzalo, que es mi hijo pequeño, ha crecido en 6 meses, pues yo creo que entre 6 y 8 centímetros, o sea, una pasada. Estamos encantados, y él también, él más. Y la niña, que ha cumplido precisamente ayer 16 años, pues fijaos, llevaba desde los 12 cuando tuvo el periodo, que se la cortó. Siempre había sido el crecimiento. Siempre había sido una niña súper alta. Medía entonces con 12 años unos 69. Bueno, pues se cortó de la noche a la mañana y ahora en este medio año que lleva consumiéndolo ha crecido 1 centímetro. Y ya os digo, o sea, no lo esperábamos en absoluto, pero se le ha vuelto a reactivar la hormona del crecimiento. Pues ¿por qué? Pues porque como estamos hablando, duerme mucho mejor y está activa esa glándula pineal, pues por todos estos motivos. Así que bueno, ahora esto es lo que yo os puedo contar de mi experiencia personal y ahora os voy a dejar con Laura, que os informe un poquito más del glutatión y cómo lo podéis tomar como hacemos nosotras, si os interesa, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias y nada, Laura, te dejo Muchas continuar a ti. gracias, Coral. La verdad es que es una maravilla escucharte todo lo que hemos aprendido y nos llevamos aquí en nuestra mochilita para ayudar precisamente a despertar esa glándula pineal Mm, y toda esa capacidad, ¿no? que nos puede ayudar a, sobre todo, esa conexión interna y esa conexión con con realmente nuestro equilibrio interno, ¿no? Y la clave totalmente. pues aquí es favorecer ese equilibrio y reconectar con la vida, con el entusiasmo de vivir y desde algo muy simple, pero muy profundo, ¿no? Que es reducir el estrés oxidativo. Entonces, todas estas bueno, bondades que nos ha contado Coral sobre el aumentar los niveles de glutatión en el organismo, espero que ahora en este ratito que vamos a hablar más sobre esta molécula tan importante para el equilibrio celular, pues podamos entender el porqué y la ciencia de todo esto, ¿no? Porque hemos dicho que vamos a hablar de ciencia y que vamos a hablar también pues, de esa conexión, ¿no? con nuestra parte espiritual, porque hoy es el tema que nos ocupa. Pero bueno, como os podéis imaginar, de estas charlas tenemos unas cuantas. Pues de diferentes aspectos de la salud, ¿no? Porque ahora vamos a ver lo que es el glutatión y lo vais a entender, espero que perfectamente. Bueno, pues me imagino que para la mayoría es la primera vez que escucháis esta palabra, glutatión, es normal, pero bueno, como os digo, lo que espero es que después de hoy pues no os deje indiferentes y sobre todo porque el interés que está generando en la comunidad científica pues ya es imparable. Entonces, bueno, el glutatión es nuestro antioxidante maestro. Como hemos dicho, la glándula pineal
es fundamental en la síntesis y la secreción de melatonina, que a su vez posee también capacidades antioxidantes. Entonces, existe una evidencia realmente entre la relación entre el glutatión y la glándula pineal. De manera que si mantenemos los niveles de glutatión elevados, pues podría ser muy importante para la función de la glándula pineal, la síntesis de melatonina, que a su vez afecta al sueño, los ritmos circadianos, nuestros ciclos hormonales y, como habéis podido ver con un poco el testimonio de salud de Coral, nuestra salud en general, ¿no? Entonces no es nada mágico ni es realmente ciencia y vamos a entender ahora el porqué. Hemos visto cómo el daño oxidativo en la glándula pineal, que el daño oxidativo es precisamente ese desequilibrio entre la capacidad antioxidante del cuerpo y realmente pues que no llega, ¿no? a combatir pues todo lo que genera esa oxidación y que origina pues el envejecimiento y bueno pues toda la toxicidad de nuestra vida diaria, nuestro estrés general, nuestro estrés familiar, laboral, los tóxicos que nos rodean, ¿no? Como también ha podido comentar Coral, que nos afectan a la salud de nuestra glándula pineal, acumulando esos depósitos de calcio y afectando a esas células productoras de melatonina. Entonces, bueno, en este sentido, el papel protector del glutatión pues se va a volver aún más relevante. Entonces, bueno, el daño oxidativo se ha relacionado con diversos problemas de salud, no solamente la salud de nuestra glándula pineal, sino realmente la salud en general de nuestro organismo, ¿no? Y también está relacionado con el proceso de envejecimiento. Más del 90% de las enfermedades metabólicas, crónicas y degenerativas que padecemos van a tener precisamente su origen en este estrés oxidativo. Bueno, pues además de esa actividad antioxidante directa, el glutatión va a desempeñar un papel crucial en la regeneración de otros antioxidantes vitales, como pueden ser la vitamina C o la vitamina E, por eso recibe el nombre de nuestro antioxidante maestro. Y algo que a mí me encanta, ¿no? que es una función también que tiene esta molécula, una pieza clave en salud, como os digo, ¿no? en nuestro organismo, pues es la capacidad que tiene de detoxificar. Glutatión va a contribuir a la eliminación de diversas toxinas, incluyendo los fármacos, los medicamentos, los contaminantes ambientales y incluidos también los metales pesados. Entonces, bueno, las funciones del glutatión se extienden, como vemos, más allá de la antioxidación y la desintoxicación. Va a participar en la construcción, en la reparación de tejidos, va a apoyar la función del sistema inmunológico, de ahí ese testimonio de Coral en cuanto a sus hijos y esa mejora en las situaciones de alergia, porque va a ser un modulador muy importante del sistema inmune, no solo va a ayudar ante la defensa ante una infección, sino también pues, en situaciones del sistema inmune desequilibrado y hiperactivo, como pueden ser las autoinmunes o las alergias. De manera que es un gran regenerador celular y es vital para la salud de nuestras células. Entonces, a nivel molecular, vamos a entrar un poquito en esta parte, ¿no? Porque va a ser importante para que entendáis luego cuando os hable de suplementación, que al final es, bueno, pues mi especialidad, ¿no? Aquí cada uno tiene la suya. Pues el glutatión es una pequeña proteína, ¿vale? Y que está constituida por tres unidades, que las veis ahí en la diapositiva. Son la glicina, el ácido glutámico y la cisteína. Bueno, pues la cisteína es la más difícil de conseguir de nuestra dieta porque generalmente está ausente o deficiente en nuestra alimentación. Entonces, ¿por qué? Porque a pesar de estar presente en alimentos como pueden ser los huevos, la carne, el brócoli o el ajo, pues no es capaz de sobrevivir ese viaje que tiene que hacer de la boca a las células porque es termolábil. ¿Esto qué significa? Que al aplicar calor a cocinar los alimentos la destruyo, la hago inservible por parte de mi organismo. Entonces, bueno, pues además de todo esto, la cisteína también le van a afectar los jugos gástricos del estómago. Por lo tanto, o sea, que llegue a nuestras células intacta es muy complicado. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito más adelante cómo podemos favorecer, mediante una base nutricional, que esta cisteína llegue a nuestras células y sea en el interior de la célula donde se sintetice, donde se forme esta molécula de glutatión, que es donde va a tener su función. Los científicos han comprobado que los niveles de glutatión pues van a caer a medida que envejecemos, a medida que enfermamos, cuando hacemos también ejercicio físico intenso. Entonces, por eso
un poquito en relación a lo que decía Coral, ¿no? No nos vamos a conformar con que todos estos signos, ¿no? que vamos notando de envejecimiento, la presbicia, todo es, pues o los sofocos con la perimenopausia, pues ¿por qué conformarnos si podemos mejorarlo? Si podemos tener herramientas a nuestro alcance naturales y con una base nutricional que nos puedan ayudar a mejorar todo esto y mucho más, ¿no? Entonces, bueno, lo que hoy os queremos traer es esta nutrición especial que yo ya llevo 2 años tomándola, bueno, como os ha dicho, he llevado poco menos, pero bueno, ya también ella ha podido hablar de su propia experiencia, ¿no? Y de todos esos niveles, bueno, signos que hemos ido notando con los efectos del glutatión pues a todos estos niveles, ¿no? Entonces, vamos a incidir en la importancia de tomar precursores. ¿Qué son precursores? Pues precursores son esos bloques de construcción, nutricionalmente hablando, y que van a darnos pues, esas partes, ¿no? de la molécula que necesitamos para construir el glutatión. De manera que no es cuestión de salir corriendo a por pastillas de glutatión o glutatión preformado de otras maneras, como spray, liposomados, porque esto no va a ser efectivo, porque es glutatión externo, preformado, no va a entrar dentro de nuestras células. Hemos dicho que lo que necesitamos es que el glutatión se origine dentro de nuestras células, que es donde va a realizar su actividad, y ahí es donde va a ser clave para apoyar nuestro metabolismo celular, todo el equilibrio y la homeostasis celular y favorecer esa regeneración celular. Entonces, nosotros nos basamos esta tarde en un gran desarrollo científico que tuvo lugar, pues fijaos, ya se comenzó a estudiar a finales de los años 70, ¿no? En la Universidad de McGill, en Montreal, donde estos dos científicos que veis aquí en la diapositiva, el doctor Gustavo Bonus, que era cirujano, especialista en nutrición, y la doctora Patricia Consaven, pionera en el campo de inmunología, pues van a empezar a investigar en detalle todas estas funciones, ¿no? que hemos ido hablando del glutatión. Y tras dedicar más de 25 años de investigación, pues van a dar con este nutriente que se llama inmunocal, que lo que hace es elevar estos niveles de glutatión. Yo como farmacéutica reconozco que algo que me sorprendió muy gratamente, hablando de lo que es un suplemento alimenticio, es el aval científico con el que cuenta este nutriente. Es un nutriente más estudiado incluso que muchos de los medicamentos que tomamos todos los días. Se han expedido más de 80 patentes de uso, enfermedades como cáncer, SIDA, trastornos neurodegenerativos, trastornos del espectro autista, con más de 45 años de investigación a sus espaldas. Esto significa miles de dólares invertidos, colaborando con instituciones médicas y educativas del más alto prestigio. Hablamos de las universidades de McGill, Denver, el Instituto Pasteur, la Clínica Mayo, y esa investigación ha llegado ya a nuestro país. Se está realizando ahora mismo un estudio clínico en doble ciego, que es el más alto estándar, en el Hospital Valdebrón, en Barcelona, para ver el efecto que tiene el inmunocal en el síndrome de fatiga crónica. Pero esto no lo digo yo, ni lo dice Purotec, que es la compañía que ha desarrollado este nutriente, sino que cualquiera de nosotros puede ver toda la investigación que hay en torno a esta molécula en PubMed, que lo veis aquí, pubmed.gov, o en Google Académico, ¿no? Vamos a ver más de 80 estudios sobre inmunocal, 23 de ellos doble ciego, como os digo, que es un alto estándar. Entonces, inmunocal tiene la calidad de nutracéutico, ¿vale? No es un suplemento alimenticio más, tiene calidad terapéutica demostrada, es 100% natural y no hay más en el mercado. Es único. ¿Y qué es lo que lo hace único? Bueno, pues os digo una vez más, en lo simple está lo extraordinario. Es la fórmula más parecida a la leche materna. Y aquí vuelvo a conectar inevitablemente con lo que ha sido desde siglos un símbolo universal de vida, de nutrición y de abundancia, ¿no? Incluso nuestra vía, nuestra galaxia, ¿no? Es la Vía Láctea. Y es hermoso ver, ¿no? Cómo la sabiduría y la imaginación de las civilizaciones antiguas pues, crearon narrativas que conectan lo más íntimo y vital de la experiencia humana, que es la lactancia, con lo más vasto y misterioso que es el universo, ¿no? Entonces yo realmente es algo que me hizo conectar
y realmente volver a lo que decía Hipócrates, porque como os podéis imaginar, yo soy farmacéutica y no siempre he pensado de esta manera. O sea, yo la mayor parte de mi vida profesional he estado rodeada de medicamentos, de medicina alopática y, ¿por qué no decirlo?, rodeada de enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, cuando hago ese cambio de paradigma y me empiezo a focalizar en la salud, pues vuelvo un poco a lo que decía Hipócrates, ¿no? El padre de la medicina, que nuestro alimento sea otra vez nuestra medicina y nuestra medicina sea nuestro alimento. Entonces, bueno, después de este pequeño paréntesis, volvemos a la ciencia y volvemos a ver por qué Inmunocal es único. Bueno, pues es único porque es una proteína de suero de leche sin desnaturalizar. Aquí está la clave. La proteína que encontramos en Inmunocal, que es esa proteína de suero de leche, va a ser el vehículo que va a llevar a nuestro cuerpo, a nuestras células, esa alta concentración de cisteína, que acordaos que era el factor limitante que necesitaba nuestra célula para sintetizar el glutatión. ¿Por qué? Porque se ha tratado y se ha aislado este suero de leche de una manera que esto sea posible, que la cisteína llegue a la célula de manera estable y que una vez en la célula, como os digo, pueda sintetizar el glutatión como parte vital de su funcionamiento, ¿no? Y va a disparar en nuestro organismo pues más de 1500 funciones que se han descrito ya en la literatura científica, ¿no? Que esta tarde os hemos tratado de resumir. Bueno, pues es único, es el más importante donador de cisteína que existe hoy en el mundo, es 100% natural, como os digo, no deja residuos tóxicos, no tiene efectos adversos, lo pueden tomar desde los recién nacidos a los ancianos, como os digo, es una fórmula lo más parecida a la leche materna, compatible con tratamientos alopáticos, homeopáticos, quimio, radio, cero toxicidad a cualquier edad. ¿Quién no lo puede consumir? Bueno, pues hemos dicho que es un alimento. Pues lógicamente, pues las personas que tengan alergia a la proteína de la leche, que no sea la caseína, porque se ha extraído de la fórmula, pues no pueden tomar Inmunocal. Los que tengan intolerancia a la lactosa sí, porque se ha extraído también de la fórmula y es apto para intolerantes a la lactosa. Y en un momento muy crítico de tener un cuidado especial, sumamente especial con nuestro sistema inmune, que es personas que acaban de llevar a cabo un trasplante de órgano vivo. Bueno, pues Inmunotech, como os digo, que es la compañía que va a desarrollar este producto, nace en un laboratorio de investigación y sigue investigando porque su objetivo principal es ese bienestar, ¿no? Basado en estas fórmulas nutricionales. Entonces desarrolla una nueva fórmula que decía Coral, que ahora os explicará las diferentes. Bueno, pues esta es la misma que el Inmunocal básico, ¿no? Que os acabo de presentar, ese paquetito azul, pero esta va a estar desarrollada para mejorar la inflamación. Entonces va a tener ciertos componentes que no me voy a extender esta tarde en ellos, porque el que quiera saber más sobre estas fórmulas, pues nos va a tener a mano para que podamos explicárselas en detalle, pero sí que quiero destacar en este sentido y lo que nos ocupa hoy esta tarde, cómo el cerebro es una de las partes de nuestro cuerpo más sensible al estrés oxidativo. Entonces, bueno, el estrés oxidativo, como nos comentaba Coral, bueno, pues va a producir esa base de inflamación crónica de bajo grado y eso va a ser el caldo de cultivo para la mayor parte de las enfermedades que padecemos. Entonces, bueno, aquí entra de nuevo, ¿no? Esta ayuda, ¿no? que conseguimos con Inmunocal al nivel de nuestra salud cerebral y la glándula pineal, por supuesto, como parte de él. Además, bueno, pues va a fortalecer los huesos, va a prevenir la pérdida de calcio y va a reducir los niveles de acidez del cuerpo, que eso, como ya sabéis, nos va a llevar a una alcalinidad que es signo de salud. Y también me interesa comentar hoy aquí la salud muscular, porque no solo es importante a nivel de nuestros músculos de cuerpo, sino también que esa salud muscular va a ser muy importante porque el músculo va a ayudar a producir el BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Y esta es una pequeña pero poderosa proteína que va a estimular la producción de nuevas células cerebrales y fortalecer las existentes. Fijaos lo importante, ¿no? Que es el ejercicio, ¿eh? Cuando hablamos del ejercicio a todos los niveles.
Bueno, pues Immunotec, como os digo, es una compañía especializada en suplementación natural que tiene el foco precisamente en favorecer y mejorar nuestro bienestar a nivel, mucho énfasis en nuestro sistema inmune, pero también en todo esto que estamos hablando del estrés oxidativo. Entonces, en ese sentido, pues aquí os hemos puesto los productos con los que contamos en Europa, en Estados Unidos y Canadá. No, Canadá fue el origen de esta compañía, como os digo, ahí en el laboratorio en la Universidad de McGill, hace pues ya más de 28 años, ¿no? 28 años que se fundó la compañía, pero realmente a Europa acaba de llegar, llegó a finales del siglo, del siglo, ¿cómo estoy? Del año 2019. Y bueno, pues aquí tenéis productos que van a ayudarnos también a nivel de antioxidación y de mejora de nuestra salud en ese sentido. No me voy a extender con ellos porque sí que os queremos contar un poquito. Bueno, pues yo voy a compartir brevemente mi experiencia. También, ¿no? Porque, bueno, también pues como coral empecé a tomar yo y inmediatamente ya quise dárselo a toda mi familia. Yo creo que es que ya no queda ni un miembro de la familia sin tomar el inmunocal. Pero bueno, en este sentido que nos ocupa hoy, ¿no? De la salud cerebral, ¿no? Y en concreto la glándula pineal, pues yo tengo en casa, mi hija tiene TDAH y en este sentido pues ha mejorado mucho su concentración, esa hiperreactividad y esa impulsividad, y encontrando pues ese equilibrio y, como decía, coral, ¿no? Esa serenidad, ¿no? Tan importante, ¿no? Y que suena a lo mejor banal, pero realmente es algo tan perseguido, ¿no? En nuestra vida y que nos cuesta tanto encontrar. Lógicamente ya tiene también sus terapias conductuales. Aquí no estamos hablando de milagros ni de panaceas, sino de herramientas potentes y naturales que nos pueden ayudar y mucho. También tengo una niña con celiaquía y en el último año pues he visto un crecimiento realmente, como comentaba Coral, con su hija y su niño también, muy visible. Y esto, bueno, pues está ligado a ese sueño reparador, ¿no? A esa mejora, ¿no? de nuestro sueño, y cómo el sueño está relacionado con nuestro sistema hormonal y con la hormona del crecimiento, pues lógicamente pues estamos viendo efectos impresionantes. Bueno, o sea, yo a mi hija cada mes le tengo que comprar pantalones nuevos, o sea, es una cosa, tiene 13 años, es verdad que le toca el momento de crecer, pero es algo realmente visible, ¿no? Y bueno, pues en mí lo que sí que he notado es una mejora muy grande a nivel de migrañas. Yo tenía unas migrañas muy recurrentes, también con factor de acúfenos, y no terminaban de dar con lo que eran, ni los neurólogos, ni los otorrinolaringólogos. Bueno, lo que puedo decir es que no he vuelto a tener crisis. eh, y bueno, pues mi vida, pues lógicamente, pues ha mejorado, pues muy sustancialmente. Y no solo eso, el entusiasmo, la vitalidad, las ganas de iniciar nuevos proyectos, de continuar aquellos que me llenan, me motivan, ¿no? Estoy con Coral disfrutando en este proyecto, y no solo con ella, sino con más compañeras que también nos están acompañando hoy en el Zoom. Y bueno, es lo que queremos compartir, ¿no? Que Immunotech es para todos y desde todos y con una salud a todos los niveles. Me imagino que os estaréis preguntando, bueno, me ha resonado esto, ¿cómo puedo adquirir mi inmunocal? ¿Cómo puedo probarlo? ¿Cómo me puedo dar esa oportunidad? Pues bueno, lo primero para ver el efecto es tenerlo en nuestras manos, como os digo, darnos esa oportunidad y ver el efecto en nosotros mismos, porque nuestros organismos son únicos. Lo que vamos a hacer es dar a Inmunocal la capacidad de ir a aquellas partes de nuestro organismo que más lo necesitan y buscar ese equilibrio, esa homeostasis a nivel celular, equilibrando, ¿no? A nivel redox, ¿no? Bueno, de alguna manera mitigando ese estrés oxidativo. Y bueno, pues como os digo, Immunotech pues, es una compañía que su foco es el bienestar. Empezó como una compañía de investigación en nutrición y después buscó la manera de que pudiera difundirse pues, a todas las partes del mundo. ¿Y dónde encontró esa vía? Pues encontró esa vía en el network marketing. Al principio este sistema era muy novedoso,
incluso para mí, yo lo reconozco. O sea, a mí cuando me dijeron esto, yo me quedé, pero ¿por qué no se puede vender en las farmacias? Que es lo que yo estudiaba además. O sea, Bueno, pues al principio es un sistema novedoso, pero es que de verdad que es una forma de distribución ya totalmente integrada en el siglo XXI. O sea, es que veamos donde veamos. Vemos Netflix, vemos Airbnb, todo plataformas que nos ponen directamente la venta directa del consumidor, de la compañía con el consumidor final, eliminando todos esos intermediarios de una venta tradicional. Y básicamente en lo que se convierte, pues es una red de autoconsumo en la que los que lo consumimos nos beneficiamos del 51% de los beneficios de la compañía, que en lugar de estar gastándolos en marketing o en contratar a famosos, pues se van a repartir entre las personas que lo consumen y que lo recomiendan. De verdad que yo cuando entendí esto, digo, es que, o sea, si el Inmunocal ha dado con la pieza clave, o sea, realmente esto, pues también, ¿no? Porque realmente es la forma de que todo el mundo lo pueda compartir y pueda revertir, ¿no? en su autoconsumo. Entonces, bueno, pues como veis aquí, lo podemos comprar como clientes a través de un programa, ¿no? Que si lo haces a través de un consultor, pues puedes, como podemos ser Coral o yo, la persona que os haya invitado a esta charla, pues vais a recibir hasta un 25% de descuento y según las compras que vas haciendo, pues vas a gastar en futuras compras. Yo empecé así, no tenía ganas de historias ni de líos, pero es verdad que cuando descubrí y vi los efectos que tuvo primero en mí, quería dárselo a toda mi familia, pues digo, voy a ver qué opciones, ¿no? me da Inmunotech para que esto pues me vaya saliendo más económico. Y es que Inmunotech, además de cuidarte, te da la posibilidad de que si quieres emprender, pues esto también es posible. Y por eso vamos a hablar hoy también de esto, porque como hemos hablado, ¿no? Al principio, una vez que tenemos la glándula pineal funcionando, pues es como un radar. Entonces empiezas a ver oportunidades donde no las había. Y eso es precisamente lo que a mí me sucedió. Yo venía esta tarde con mi hija que venía por la B40, que venía de traerla del fisio, y veía un atascazo viniendo en dirección contraria, que digo, realmente es que en la vida hay que ir en contracorriente. O sea, lo que todo el mundo no ve las oportunidades, pues hay que verlas. Y eso es verdad que cuando tenemos la glándula pineal despierta, ayuda. Yo creo que ayuda, porque es verdad que todos empezamos consumiéndolo y todos terminamos viendo, pues lo que dice Coral, que me encanta. Consumidores felices. Entonces dices, bueno, pues me voy a convertir en consultor. Puedes convertirte en consultor simplemente porque quieras consumir más barato, vas a consumir entre un 30, normalmente un 30%, pero hasta en 45% en packs especiales y ya está. Pero además, ya te digo, como nos convertimos en consumidores felices, nos encanta, queremos empezar a compartir la experiencia, pues lo que hacemos es que vamos más allá y vamos además en busca de nuestra salud financiera, ¿no? Ha sido mi caso, el de otros muchos compañeros, y en esto realmente consiste el network marketing, en dar esa posibilidad, ¿no? a las personas que recomiendan, y generando pues, un desarrollo a muchos niveles. Yo os digo, el desarrollo que estamos teniendo, bueno, os podéis imaginar, o sea, lo que es hacer estas charlas, compartir, estamos en un entorno de personas pues, que tienen nuestras mismas inquietudes, que buscan ese bienestar, que buscan esa salud, y en ese sentido pues creamos equipos humanos que crecen. Es impresionante, ¿no? Ver cómo nuestra red cada vez se va expandiendo más y bueno, pues descubrimos realmente pues, potenciales que nos unen y en un proyecto bonito, con propósito y ayudándonos también a sanar esa parte tan importante de nuestra salud, que es la salud financiera. Entonces, bueno, si queréis saber más sobre esta oportunidad, pues estamos abiertas a que contactéis con nosotros, porque hoy no es el momento de extendernos en esto, pero que sepáis, ¿no? que está esa oportunidad y que podéis contactar con nosotras o con la persona que os haya invitado al Zoom para que os dé pues, todos los detalles, si esto en concreto pues, os ha resonado. Porque bueno, realmente lo que nos llena, yo creo que tanto a Coral como a mí, es compartir, llevar salud, que bueno, para mí llevar salud significa llevar amor, me parece que es lo más preciado que podemos compartir.
Y bueno, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos habéis dedicado. Vamos a dar esperamos que os haya resultado interesante, al menos hemos querido transmitirlo desde el corazón y cómo lo sentimos. Y voy a abrir paso a preguntas para aquellos que queráis compartir algo. Y en ese sentido voy a dejar de grabar para que podamos hablar pues más tranquilamente todos. ¿Vale?